¿Qué tal? Empezamos con la clase número 4 de Teoría Clásica de Campos y en esta ocasión, dado que en el anterior video vimos el teorema de Nether, hoy vamos a hacer una demostración formal para obtener esta constante que denoté como Q, que es una cantidad conservada, para demostrar el teorema de Nether. Y bueno, con lo primero que vamos a empezar para esta demostración, voy a enlistar aquí como 1 y va a ser definimos una transformación de simetría. Una transformación de simetría. Entonces, con esta transformación, en la clase pasada denotábamos a las x', pero para aquí no confundir con derivación, vamos a cambiar la notación y vamos a poner esta x con esta aquí, esta tilde, similar a la de la ñ. Entonces, esta tilde simplemente es la x más una pequeña variación en x. Posteriormente, el t primado lo vamos a anotar como esta t con tilde y va a ser igual a t más la variación en t. Y esto yo lo voy a poner como mi sistema de ecuaciones número 1. Ahora, además con esto, ¿qué otra cosa vamos a utilizar? Pues vamos a usar la condición de simetría continua. Además, usaremos la condición de simetría y le voy a poner aquí entre paréntesis continua, la cual nos dice que si nosotros tenemos el camino de una función que definamos como la curva buena o la función buena, si variamos un poco la función, pues vamos a tener que el cambio de la acción va a ser invariante o nos va a dar 0, ¿no? Y eso lo vamos a denotar como la variación en S va a ser igual a 0. Y le voy a poner aquí acción invariante. La acción va a ser invariante, en este caso, ante un movimiento de simetría. Y aquí vamos a definimos una función genérica, donde técnicamente sea dependiente de 3 variables. Vamos a definir la función en analogía evidentemente con el lagrangiano, ¿no? Pero el lagrangiano lo voy a poner hasta el final para llegar a esa ecuación. Pero en este caso voy a definir mi función genérica dependiente de las posiciones, del tiempo y de las velocidades. Y como ya dijimos, esto en analogía al lagrangiano. Entonces, una vez que yo tengo esa función, pues si nosotros queremos la variación infinitesimal de la función, vamos a tener esa variación infinitesimal. Déjenme hacer aquí esto. Voy a ponerlo así, que sea mejor. Y esto voy a hacer aquí un cambio de notación, ahorita lo explico. Voy a poner la función. Esta es la parcial de la función con respecto a la posición. Ahorita aclaro ahí eso por la variación más, perdón, aquí se me movió esta cosa, perdón. Esta es la derivada con respecto al tiempo por la variación más la parcial respecto a las velocidades por la variación. Y esto va a ser número 2. Y aquí simplemente como aclaración voy a tener que esa notación donde yo pongo esta cosa, pues simplemente esto significa a la parcial, en este caso de la función, respecto a cualquier parámetro, ¿no? En este caso tengo 3 parámetros que son las posiciones, el tiempo y las velocidades. Y bueno, nosotros habíamos definido la clase pasada lo que eran las variaciones en x y en t, en la posición y el tiempo, pero lo que nos falta por definir, que lo voy a poner aquí, falta por definir
¿qué es, en este caso, la variación infinitesimal de la velocidad? ¿Qué significa? Pues bueno, eso de una manera sencilla, pues simplemente voy a tener que esa variación infinitesimal de la velocidad va a estar dada por esta velocidad, que lo voy a poner aquí tilde, menos la velocidad, donde la velocidad tilde se va a denotar como la derivada de esa posición tilde con respecto al tiempo tilde, ¿sí? Menos la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Ahora, nosotros aquí, yo lo que voy a hacer momentáneamente, simplemente porque voy a hacer aquí unas manipulaciones, momentáneamente voy a definir lo siguiente. Simplemente voy a hacer un cambio de notación donde esta variación en x la voy a anotar como lo hacíamos en el video pasado, ¿no? Como un epsilon por a. Y esta variación en t va a ser igual a un epsilon b. Esto es el equivalente como si tuviéramos una función dependiente de los parámetros a, que va a ser la posición, y b, que va a ser el tiempo, ¿no? Técnicamente puedo hacer esos cambios. Con eso, lo que yo voy a tener es que el x tilde, pues no va a quedar que sea x más el epsilon por a. Y el t tilde va a ser igual a t más epsilon por b, ¿sí? Y ahora, una vez que yo ya tengo definido esto, si yo quiero saber qué es esta cosa de aquí, pues simplemente voy a hacer esa sustitución. Y voy a tener aquí que el x punto, pues es simplemente el de, este es punto tilde, ¿no? De x tilde entre dt tilde. Y esto, simplemente si yo hago esos cambios, voy a tener que de la derivada de x más epsilon a entre d por t más epsilon b, ¿sí? Ahora, aquí lo que yo voy a hacer va a ser una regla de la cadena. Voy a hacer aquí con el verde. Yo sé que si yo tengo esta dx tilde con respecto al dt tilde, esto yo lo puedo escribir como la derivada de x tilde con respecto al tiempo por el dt con respecto a dt tilde. Eso lo puedo hacer por simplicidad, ¿no? Y eso que me va a quedar si yo derivo, voy a poner aquí otro color para ir armando, si yo derivo de x con respecto al tiempo normal, simplemente sería derivar esta cosa de aquí, que me queda x punto, y el epsilon, como es constante, pues lo puedo colocar como, aquí le voy a poner más epsilon por b punto, ¿sí? Ahora, y esto lo voy a poner aquí momentáneamente dt con respecto a dt tilde. ¿Esta cosa qué demonios es? Pues bueno, yo lo que puedo hacer aquí es que puedo decir, o puedo derivar, mejor dicho, el dt tilde con respecto al tiempo. Simplemente lo pongo el inverso. Y esto, si yo derivo el dt tilde, esto de aquí, con respecto al tiempo, pues me va a quedar 1 más e por b punto, ¿sí? Y ahora, si yo hago lo inverso, si yo pongo dt con respecto a dt tilde, pues esto lo voy a poner como 1 entre 1 más epsilon por b punto, ¿sí? Y eso lo voy a sustituir aquí. Por lo tanto, yo haciendo ese cambio, puedo poner que finalmente el dx tilde respecto a dt tilde, pues me va a quedar 1 más, perdón, esto es aquí,
esto simplemente va a quedar x punto más epsilon por b punto, y esto es con respecto, entre 1 más epsilon por b punto. ¿Sí? Y ahí tengo eso que está ahí. Aquí simplemente cometí un pequeño errorcito. Aquí era, no ese punto, es a punto. Que es aquí, desde aquí me equivoqué, ¿no? Desde aquí de mi chancita, esto no es epsilon punto, no es b punto, es a. Estoy derivando esta x de aquí. Entonces aquí es a punto. Simplemente esa corrección la pongo ahí. Ahí está. Entonces así me queda. Entonces, una vez que yo tengo esto yo lo puedo decir que es una función g dependiente de epsilon. Y voy a poner aquí nada más para que quede aclarado que esto que está aquí es lo mismo que tener 1 más la variación en t punto. Esto es exactamente lo mismo, que en unos segundos lo voy a estar utilizando. Entonces, esta función g, yo puedo usar aquí Taylor a primer orden por Taylor a primer orden, y lo voy a evaluar en 0, me va a quedar que esto recuerden que es igual a x punto con la tilde, ¿no? Entonces, x punto tilde va a ser igual a esta función g, y por Taylor esto me va a quedar la función g evaluada en 0 más la derivada evaluada en 0 por epsilon. Y si yo hago si derivo esta cosa, bueno, si yo aquí, por ejemplo, esta función g la evalúo en 0, pues me va a quedar que esta x punto tilde va a ser igual a x punto, simplemente evalúo esto en 0, y si yo lo derivo, lo pueden corroborar rápidamente, va a ser igual a el epsilon, entre paréntesis, a punto menos x punto b punto. ¿Sí? Y esto, pues técnicamente es igual a x punto. Esta epsilon es la variación por el a punto, y lo voy a poner como la variación de x, y todo esto es punto, menos x y este epsilon por el b punto, pues me va a quedar simplemente la variación de t punto. ¿Sí? Y esto me queda así. Por lo tanto, si yo hago la variación de x punto, pues sería restar esto menos el x, ¿no? Que el x, en este caso, el x punto, pues simplemente es pues menos x punto, ¿no? Entonces va a ser igual a x punto más la variación en x punto menos x por la variación en t punto menos x. Y aquí pues se me van las x, esto es punto, y me queda finalmente que esa variación pues va a ser igual a la variación en x punto menos x punto por la variación en t y todo ese punto. ¿Sí? Y esto lo voy a guardar porque lo voy a estar utilizando. Y bueno, esta sería como la primera parte. Ahora, lo voy a poner aquí como una parte 2. Voy a subir esto un poco y le voy a poner aquí una forma general, bueno, la forma más general, la forma más general de un funcional, como en nuestro caso va a ser la acción funcional. Pues nosotros voy a definir un funcional, voy a poner f mayúscula, dependiente de x de t, pues eso es simplemente la integral de un tiempo, le voy a poner a un tiempo b, le voy a poner aquí el diferencial de t, y por la función dependiente de 3 parámetros, x,
t y x punto, ¿sí? Es como la acción que la definimos como la integral de Lagrangiano. Ahora, si yo quiero la variación, por lo tanto, la variación del funcional, pues esto va a ser igual a el funcional, pero aquí en el x tilde t tilde, menos el funcional en xt, donde esto va a ser el funcional evaluado en la nueva curva, al variar la curva funcional evalúa, bueno, lo voy a poner al variar la curva y el funcional original. O el bueno, ¿no? Funcional bueno, lo voy a poner de la curva buena. Ahora, una vez que yo ya tengo esto, pues esto yo lo puedo definir como lo que sigue. Simplemente lo voy a poner aquí como la variación de ese funcional, pues va a ser igual a la integral de un tiempo a un tiempo b. En la siguiente le voy a quitar por el momento los límites a la integral, ¿no? Para no escribir tanto. De este de t tilde por f, donde las dependencias van a estar tildadas. X tilde, t tilde y x punto tilde. Menos la integral de t a tb de un dt por f x t y x punto. Y esto, aquí es igual, pues simplemente esto es igual a la integral de un dt tilde, voy a omitir por lo pronto los límites, por f tilde. Esto lo voy a definir como una f tilde, ¿no? Menos la integral de un dt y una función f, ¿sí? Ahora, si nosotros aquí usamos el jacobiano, vamos a tener con el jacobiano que este dt tilde se puede escribir, déjenme, este dt tilde se puede escribir como un dt por dt tilde respecto a dt, donde ya definíamos, de hecho, este dt tilde respecto a dt era esto que estaba aquí arribita, ¿no? Era esto que está aquí. Entonces, eso lo voy a poner como 1 más, en este caso, la variación en t punto, ¿sí? Y, por lo tanto, el dt tilde, pues simplemente va a ser igual a un dt, este de aquí, por 1 más delta t punto. Y esto me queda así. Y además, esto lo hago simplemente porque quiero todas las dependencias iguales, ¿no? En esta integral. Es que es lo mismo que está. Además, lo que yo voy a denotar aquí es que esa f tilde, pues es igual simplemente a la función original más una pequeña variación de esa función. Y eso ya lo voy a sustituir en todo esto. Entonces, me va a quedar que la variación de la función va a ser igual a la integral de un tiempo a un tiempo b. La siguiente no voy a poner los límites para no escribir tanto, porque tardo más, ¿no? Este de t, y voy a sustituir ese de t tilde y f tilde. Y eso es igual a 1 más la variación en t punto por f más la variación en f, menos la integral de t a tb de un dt
por la función, ¿sí? Ahora, yo puedo meter, aquí recordemos, hay una propiedad que si tengo la diferencia de integrales, yo puedo tener la integral de una diferencia perfectamente, ¿no? Entonces voy a poner todo eso en una sola integral y me va a quedar que la variación de la función va a ser igual a la integral de un dt. Voy a poner aquí lo primero que voy a pasar esto dentro de esta integral y voy a hacer el producto de esas cosas, ¿no? Me va a quedar f más, me va a quedar aquí la función por la variación t punto, simplemente estoy distribuyendo ese producto, ¿no? Más 1 por la variación es la variación y más la variación de la función por esta variación de t punto y este lo voy a poner aquí en este lado menos la función. Y esto voy a cerrar el corchete. Entonces se me van estos y esto lo puedo reescribir como lo siguiente. Como la integral de t, voy a poner la variación en f, lo voy a poner primero aquí, variación de la función más, voy a poner aquí ahora, puedo factorizar, aquí tengo estos en común, entonces voy a poner f, la variación de t, perdón, punto entre corchetes f más la variación en f. Y aquí ahorita voy a explicar algo. Este término, si yo por ejemplo tengo esta variación y tengo esta variación, esto es el equivalente a yo tener una variación al cuadrado. Como esto es infinitesimalmente pequeño, pues esto técnicamente es 0 y yo puedo despreciar este término. Por lo tanto, si yo reescribo esa integral, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que la variación de la función va a ser igual a la integral de este dt. Voy a poner aquí entre corchete la variación en f. Esto lo voy a poner aquí, f más por ¿no? Que es la variación de t punto por la función. ¿Sí? Ahora, una vez que yo tengo esto, voy a cerrar aquí el corchete, voy a poner lo siguiente. Nosotros habíamos dicho, creo que lo puse al principio, la variación de la función. Aquí está, ¿no? Esto, 2 lo voy a sustituir en, bueno, voy a poner nombre a las ecuaciones. Esto lo voy a poner mi ecuación número 3. Por lo tanto, yo puedo decir que sustituyendo 2 en 3, pues simplemente se va a reescribir esta variación como la variación del funcional va a ser igual a la integral de a tb de este dt y voy a poner f x, esta es la parcial con respecto a x por la variación, más la parcial con respecto al tiempo por la variación, más la parcial con respecto de las velocidades por la variación y más este término que está aquí, que es la variación en t punto por la función. ¿Sí? Ahora, esto yo todavía también lo tengo, que es esta cosa de aquí, que lo habíamos definido. Aquí lo había puesto, no lo puse número, pero está aquí, ¿no? Es esto. Entonces, eso lo voy a sustituir y lo voy a poner aquí simplemente x punto es igual a la variación en x punto menos x punto por la variación
en t punto. Y eso lo voy a sustituir aquí en mi variación del funcional. Entonces la variación del funcional va a ser igual a la integral de un dt. Voy a abrir corchete de todo esto de f, la parcial de x por la variación, más la parcial respecto al tiempo por la variación, más la parcial respecto a x punto, y ahí voy a sustituir, voy a abrir este corchete y voy a poner esta variación en x punto menos x punto por la variación en t punto. Y más el otro término que es la variación en t punto por la función. Y cierro este corchete, está 1 y es este 2. Muy bien. Ahora, una vez que ya tengo eso, lo que yo puedo hacer va a ser reescribir o realizar ese producto, ¿no? Para que me quede lo siguiente. Me va a quedar la variación del funcional, va a ser igual a la integral de un dt, voy a abrir corchete, f la parcial con respecto a x por la variación, más la parcial con respecto a t por la variación, y más la parcial con respecto a x punto, aquí por esta variación en x punto, y menos la parcial con respecto a x punto por x punto por la variación en t, todo esto punto. Y más esta variación en t punto por la función. Y esto ya puedo cerrar el corchete. Ahora, nosotros sabemos, si aplicamos nosotros el integración por partes, o también si hacemos el inverso, que aplicar la regla del producto, si nosotros aplicamos la regla del producto a una derivada, por ejemplo, si yo tengo la derivada con respecto del tiempo de a y b, pues esto se puede escribir como a punto por b más la a sin derivar por b punto, ¿sí? Esto lo sabemos pues del cálculo 1, ¿no? Por lo tanto, si yo aquí quiero saber cuánto vale a b punto, esto sería a por b punto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo del producto de funciones menos a punto b. Por lo tanto, si yo quiero obtener este f x punto, la parcial con respecto a x punto, por este diferencial en x, esta variación en x, perdón, o sea, esto que está aquí, pues simplemente yo lo puedo reescribir como la derivada con respecto al tiempo de f, la parcial con respecto a la velocidad, por la variación en x, menos aquí f, la parcial con respecto a x punto, y todo eso punto por la variación en x. Yo puedo hacer ese cambio y lo voy a poner aquí, ¿sí? Por lo tanto, puedo reescribir toda esa integral como la variación del funcional va a estar dado por la integral. Aquí sí voy a poner simplemente, voy a ir alternando algunos, ¿no? Para que no sea tan feo. Si hay un matemático que no se espante, ¿no? Entonces, dt, voy a abrir un corchete, voy a poner f, la parcial con respecto a x por la variación, más la parcial con respecto a t por la variación, y en lugar de ese fx punto, pues voy a poner aquí lo que puse aquí, ¿no? Que es, bueno, lo voy a quitar ese feo, más la derivada con respecto al tiempo de la parcial con respecto a la velocidad por la variación, menos f, la parcial con respecto a la velocidad, pero punto, por la variación en x, y todo lo demás tal cual, ¿no? Que es menos la parcial con respecto a la velocidad por x punto por la variación de t punto más la variación en t punto por la función, y cierro el corchete.
Y aquí me queda esto y yo puedo agrupar términos semejantes. Tengo aquí, por ejemplo, esta variación en x y tengo otra variación en x aquí. Y también, voy a ponerlo aquí en rosita, tengo esta variación en t punto y esta variación en t punto. Simplemente voy a factorizar. Y voy a tener aquí la variación del funcional. Déjame subir un poquito. Voy a tener la integral. Voy a poner un dt. Voy a abrir el corchete y voy a poner, voy a abrir un paréntesis, esta parcial con respecto de x y menos la parcial con respecto a x punto y todo esto punto por la variación en x. Más la parcial con respecto a t la dejo igual momentáneamente por la variación en t. Y ahora sí pongo la derivada más esta derivada con respecto al tiempo de la parcial con respecto a la velocidad por la variación en x, más los que están aquí en variación en t, ¿no? Punto. Entonces, esto va a ser igual a menos la parcial con respecto a la velocidad por x punto, más la función, ¿no? Más la función y todo esto multiplicado por la variación en t y todo esto punto. Y aquí en este término voy a volver a aplicar esta cosa de aquí, esto, ¿no? Por lo tanto, aquí se van a dar cuenta que me va a quedar esto, si aplicando integración por parte, integración por partes o la derivada de un producto, me queda que la derivada con respecto al tiempo voy a poner aquí primero esto, menos x punto, nomás para diferenciar, por la parcial con respecto a la velocidad, más la función. Voy a abrir aquí un paréntesis. Y la variación por la variación en t. Todo esto sin puntos, ¿no? Y menos, en lugar de este que puse aquí, este b punto o esta función punto, voy a poner la derivada temporal, que es lo mismo, ¿no? La derivada con respecto al tiempo y está derivando nada más, aquí voy a poner menos la parcial con respecto a la velocidad por x punto más la función, cierro corchete, por la variación de t. Y eso lo voy a sustituir en mi integral. Por lo tanto, eso me va a quedar lo siguiente. La variación del funcional de la integral y voy a poner el dt. Voy a abrir corchete, voy a poner todo esto tal cual. La variación con respecto a la posición, menos respecto a la velocidad y todo esto punto por la variación más la parcial con respecto al tiempo por la variación de t más la derivada temporal de la parcial con respecto a la velocidad por la variación. Y finalmente voy a poner esto en rosita, que es más la derivada con respecto al tiempo. Abro corchete, abro un paréntesis, menos x punto por la parcial con respecto a la velocidad más la función. Cierro este paréntesis, abro este paréntesis, la variación en t, cierro corchete, menos la derivada temporal de menos la parcial con respecto a la velocidad por x punto más la función y todo esto por la variación de t. Y cierro el corchete. Bueno, ahora voy a poner primero las derivadas y nomás lo voy a mover. Voy a reescribir esa integral como la variación del funcional va a ser igual a la integral de un tiempo a un tiempo b. Si me acuerdo, al final le pongo todos estos límites de integración, ¿no? Para que no se vea tan feo. Aquí lo que voy a hacer es que aquí estas derivadas las voy a agrupar en una sola derivada y me va a quedar lo siguiente. Déjenme ponerlo aquí. Me va a quedar que el dt y voy a poner aquí un corchete. Voy a abrir esto
este paréntesis, todo lo demás, esto lo voy a poner tal cual por la variación. Y aquí voy a poner primero las derivadas más la derivada con respecto al tiempo. Voy a abrir un corchete grande y voy a poner esta variación, perdón, esta parcial con respecto a x punto por la variación y más todo este paréntesis, ¿no? Aquí es menos x punto por la parcial con respecto a x punto más la función por la variación en t. Cierro el corchete y la parcial con respecto al tiempo lo voy a poner aquí. La parcial con respecto al tiempo por la variación y menos la otra derivada temporal. Derivada con respecto al tiempo de menos fx punto por x punto. Esta es lo voy a poner más chiquito, ¿no? Para que no se confunda. Que es la parcial con respecto a x punto. Pero parece lo hice muy grande, ¿no? Lo voy a poner aquí como un subíndice. Por x punto más la función por la variación en t. ¿Sí? Ahora, aquí voy a hacer un poco de talacha en este término de aquí. Nosotros, si yo quiero derivar esa cosa, pues esa derivada me va a quedar un menos, esto es un producto, menos f, la parcial con respecto a x punto, punto, por x punto. O sea, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, y luego más por este menos es menos. Esto se queda tal cual, sin derivar, por x punto, derivada es x punto. Lo estoy derivando con respecto al tiempo, ¿no? Y eso más, aquí le voy a poner más el f punto, ¿no? Después de esa función, pues sería f punto, ¿sí? Donde, aquí le voy a poner, donde nosotros sabemos que el f punto, pues simplemente va a ser igual, como el f depende de 3 variables, pues simplemente va a ser, aquí tenemos que el f depende de x, de t y de la velocidad. Por lo tanto, si yo derivo esta cosa, pues va a ser igual a la parcial con respecto al tiempo más la parcial con respecto a la posición por x punto. Esto lo pueden comprobar, no está tan difícil, ¿no? Más la parcial con respecto a la velocidad por x punto, ¿sí? Si no me creen, pues esto simplemente va a ser si yo lo hiciera así con notación normal, la derivada de la función con respecto al tiempo por la derivada total con respecto al tiempo, que esto va a ser 1, más la derivada de la función con respecto a la posición por la derivada total con respecto al tiempo, más la parcial respecto a la velocidad por la derivada total de x punto con respecto del tiempo. Entonces esto es 1, por lo tanto me queda f de t, más esto es fx, estoy usando volumen de notación, por x punto, más fx punto por x punto, ¿no? De ahí sale, ¿no? Por lo tanto, si yo sustituyo esa cosa ahí, todo ese término me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que el dt menos la parcial con respecto a la velocidad por x punto más la función, pues simplemente voy a sustituir todo eso y me va a quedar, esto va a ser igual a menos f la parcial respecto a la velocidad. Esto es punto, ¿no? Aquí sí, es este punto de aquí. Entonces, esto es x punto por x punto menos fx punto por x punto y más el f punto, que es todo esto, ¿no? Que es más f de t más fx
por x punto más f x punto por x b punto. Y aquí voy a cancelar, pues esto, déjenme aquí corregirla, esto es, hay que tener mucho cuidado porque uno se puede equivocar muy fácil, ¿no? Aquí, que puedo cancelar, tengo estos términos, ¿no? Este término se me va a ir con este término. Por lo tanto, esto va a ser igual a menos f de x punto por x. Déjenme hacerlo bien porque no se ve el punto ahí. X punto, perdón. Déjenme borrarlo todo de nuevo porque se ve muy feo. Menos f, esto es punto, por x punto y x punto, ¿sí? Y más la función con respecto al tiempo, más la función con respecto a la posición por x punto. Entonces aquí puedo factorizar el x punto y me va a quedar que esto va a ser igual a menos la parcial con respecto a x punto. Esto es punto. Esto también, aquí se me fue un punto. No. Más f, la parcial con respecto a x por x punto. Y todo eso más una parcial con respecto al tiempo, ¿sí? Y esto lo voy a poner en esta parte, ¿no? Eso lo voy a sustituir ahí. Y eso, con eso ya se me va a simplificar un poco la integral. Entonces voy a tener que la variación del funcional va a ser igual a la integral de un tiempo a un tiempo b. Voy a poner aquí un dt, voy a abrir un corchete, voy a poner la parcial con respecto de x menos la parcial con respecto a x punto, punto, por la variación en x más la derivada respecto al tiempo de fx punto por la variación más menos x punto por la derivada con respecto a la velocidad más f por la variación en t. Y ahí voy a poner más, será f de t, f, la parcial con respecto al tiempo por la variación, ¿no? Más f, la variación con respecto al tiempo por la variación, menos aquí hay esta variación lo voy a poner primero, menos la variación, y voy a abrir un corchete y voy a meter en eso en amarillo, ¿no? Que es menos f punto, x punto, más la parcial con respecto a x, por x punto, más este parcial con respecto al tiempo. Cierro corchete y cierro el doble corchete. Entonces, aquí puedo simplificar cosas. Aquí, por ejemplo, tengo esta variación por la parcial con respecto al tiempo y tengo esto con esto se me van a cancelar, ¿no? Entonces, todo esto se me va. Por lo tanto, reduzco un poco esa integral y me queda lo siguiente. Me va a quedar que esa variación del funcional va a ser igual a la integral ta a tb de dt, abro un corchete, pongo esta parcial con respecto a x menos la parcial con respecto a x punto, punto, por la variación en x, más esta derivada con respecto al tiempo, por esta función esta parcial con respecto a x punto, por la variación, más menos x punto por la parcial con respecto a x punto, más la función por la variación, y menos esta variación de t, y entre paréntesis me sobrevive este menos parcial con respecto a x punto, punto, más la parcial con respecto de x, y todo eso por x punto. Y cierro dos corchetes, ¿no? Ahí está.
Ahora, ahí puedo agrupar tengo este término que es exactamente igual a este término que tengo aquí. Entonces lo puedo factorizar y me va a quedar algo más compacto. Entonces la variación del funcional va a ser igual a la integral de ta a tb de s de t. Y voy a poner esta parcial con respecto a x menos la parcial con respecto a x punto. Por aquí primero voy a poner esta variación en x y esta variación en t por este x. Y eso es negativo menos x punto, lo voy a poner x punto primero, por la variación en t, cierro paréntesis, más la derivada con respecto al tiempo de todo eso lo dejo tal cual, ¿no? Me va a quedar la parcial con respecto a x punto por la variación en x más, abro paréntesis, menos x punto, la parcial con respecto a x punto, más la función, y todo eso multiplicado por la variación en t. Y ahí cierro ese corchete y el corchete grande, ¿no? Ahora, aquí ya técnicamente lo único que me queda es, voy a cambiar la notación de derivadas parciales convencional. Cambiando la notación, simplemente para que sea más visual, ¿no? Cambiando la notación, voy a reescribir esas derivadas parciales. Entonces me va a quedar la variación del funcional, voy a poner la integral de un tiempo a un tiempo b de este de t, voy a abrir este corchete y este primer término es la parcial de la función con respecto de x. Esta es una derivada total menos la derivada, aquí ya más o menos se pueden dar cuenta que va a ser Euler-Lagrange, la derivada total por la parcial de la función con respecto a x punto. Y lo otro lo voy a dejar tal cual, por la variación en x menos x punto por la variación en t. Más tengo la derivada total, la voy a poner, le voy a cambiar estas también parciales, ¿no? Voy a tener la parcial con respecto a x punto por la variación en x. Más, voy a poner aquí menos x punto y también por la parcial con respecto a x punto más la función, cierro paréntesis y lo multiplico por la variación en t, cierro este corchete y cierro el segundo corchete, ¿sí? Ahora, como nosotros, una vez que ya tengo esto, lo que voy a hacer aquí es que lo que habíamos dicho al principio, déjenme usar este color, ¿no? Como estamos usando un movimiento de simetría, como estamos usando un movimiento de simetría continua, pues aquí la variación del funcional pues nos va a dar cero, ¿no? Es como cuando usamos la acción, a fin de cuentas la acción es un funcional, tenemos que la variación de la acción pues es cero cuando estamos en un movimiento de simetría. Entonces imponemos esa condición, por lo tanto, esa integral la voy a igualar a cero y esto va a ser igual a la integral de un tiempo a un tiempo b de s de t, abro corchete y voy a tener que la parcial con respecto de x, voy a escribir todo igual, ¿no? Menos la derivada total de la parcial con respecto a x punto por la variación en x menos x punto por la variación en t, más la derivada con respecto al tiempo de la parcial con respecto a x punto por la variación en x, más, abro paréntesis, menos x punto por la parcial con respecto a x punto, más la función, este es punto, ¿no? Más la función
por la variación en t y cierro doble corchete. Como nosotros estamos en las curvas, por así decirlo, buenas, las que nos permiten precisamente que eso se cumpla, pues técnicamente las voy a poner aquí, las curvas buenas satisfacen o son solución de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Por lo tanto, esto es igual a cero. Entonces, si esto es cero, pues todo esto es cero. Por lo tanto, esto ya se me va a simplificar mucho y voy a tener que 0 va a ser igual a la integral de un tiempo a un tiempo b del dt este, y voy a tener todo esto va a estar multiplicado por la derivada con respecto al tiempo, todo lo que está aquí, ¿no? De la parcial con respecto a x punto. Aquí no se ve, pero esto es x punto, ¿no? Déjame ver si lo puse arriba. Sí, arriba se lo tiene. Por la variación en x más es menos x punto por la parcial con respecto de x punto más la función, y todo esto con respecto a la variación en t. Y cierro doble corchete. Entonces, aquí técnicamente tengo la integral de una derivada. Aplico nada más el teorema fundamental de cálculo y esto me va a quedar que 0 va a ser igual a, voy a abrir un corchete, la parcial con respecto de x punto por la variación más menos x punto por la parcial con respecto de x punto más, esto no se ve que tenga el punto ahí, ¿no? Más x punto, ahí está. Y más la función por la variación en t. Y cierro el corchete y esto está evaluado en un tiempo a un tiempo b. Por lo tanto, esto yo puedo tener que lo siguiente, ¿no? Esto es igual a, déjenme ver, aquí no se ve igual, ¿no? Esto lo voy a poner aquí y voy a obtener que la parcial con respecto a x punto por la variación más menos x punto por la derivada con respecto a x punto más la función por variación en t, ¿no? Y todo esto está evaluado en un tiempo b, y esto va a ser igual a lo mismo, pero evaluado en un tiempo a, ¿no? Voy a tener que la derivada con respecto a x punto por la variación más menos x punto por la parcial con respecto a x punto más la función por esta variación en t y evaluado en tiempo a. ¿Sí? Entonces, esto me voy a dar cuenta que se va a cumplir para todo tiempo a y tiempo b. Por lo tanto, esto va a ser una constante, me va a dar una cantidad conservada y puedo decir que este 0 va a ser igual a la parcial con respecto a x punto por la variación más menos x punto por la parcial con respecto a x punto más f por la variación en t. Y esto es lo que se denota como en muchos libros le ponen como Q. Y aquí en lugar de f, pues voy a usar pues un lagrangiano. Entonces, esto finalmente me va a quedar que la parcial con respecto a x punto por la variación en x más menos x. Bueno, voy a poner primero este lagrangiano. Esta f es L y voy a poner menos x punto por la parcial del lagrangiano con respecto a x punto. ¿Sí? Y esto es lo que queríamos demostrar. Vamos a la parte de arriba y técnicamente nos va a quedar ahí niquelado, ¿no?
Entonces tenemos esa parte de, vámonos ahora a la parte de abajo y nos vamos a dar cuenta que técnicamente es exactamente lo mismo, ¿no? La parcial con respecto a x punto por la variación en x más L menos x punto por la parcial con respecto a x. Aquí me faltó, nada más me comí déjenme, parece un T, ¿no? Ahí está, ahí está. No lo había puesto, pero ahí está. Y con eso concluimos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la clase número 5. Adiós.